Bueno, muchachos, entonces, como les decía, entramos a la recta final de nuestro año escolar y el día de hoy vamos a ver cuáles son los temas que vamos a abordar de aquí al finalizar el año en estas sesiones virtuales, a las que ustedes se conectan o a las que sus compañeros ven en los videos que subo a YouTube. Entonces, vamos a comenzar el tema de este último eh, periodo, aunque no es, digamos, periodo escolar, no, sino estas últimas semanas, hablando un poco de racismo y esclavitud. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es el racismo y otra cosa es la esclavitud. Hoy vamos a hablar específicamente de este tema y de todo lo que, digamos, está alrededor de la historia de la esclavitud. Nosotros siempre relacionamos el tema de la esclavitud, el tema del racismo con las poblaciones de origen africano, que por su color de piel, pues nosotros terminamos, bueno, hablo de nosotros, pero la sociedad en general termina creando un cierto rechazo hacia esas personas. Pero lo cierto es que la esclavitud es algo tan antiguo como lo somos nosotros y nuestras prácticas culturales. Ya ahorita vamos a hablar un poco de en qué momento nace la esclavitud en el mundo, en el ser humano, y por qué es algo que a pesar de que ya se abolió la esclavitud en el siglo XIX, aún sigue estando presente en nuestra época, y que de esa esclavitud queda muchísimo de lo que es el racismo en la actualidad. Somos todavía una sociedad demasiado racista, y el racismo no solamente aunque siempre se relaciona con la discriminación que tenemos hacia las personas de origen afrodescendientes, a las personas afrodescendientes también tenemos muchísima discriminación hacia las mismas mujeres, hacia los homosexuales, hacia, digamos, todo lo que nosotros pensamos no es- o en la sociedad piensa que no es normal. Entonces vamos a hablar un poco hoy del tema de racismo y esclavitud. Ese va a ser el primer tema que vamos a ver esta semana. La próxima semana vamos a hablar del comercio de América en el siglo XIX. Ya habíamos visto las sesiones anteriores, nos habíamos involucrado muchísimo en lo que era la colonización que había sido en África y en Asia. Hablamos de cómo los europeos llegaron a África en busca un poco de rutas también, así como lo hicieron en América, en rutas hacia Asia, lo que ellos buscaban en la India, tratar de sacar las especias, pero también en la India hubo esa colonización principalmente del Imperio Británico. Entonces vamos a ver cómo era ese comercio de... Entonces ya nos vamos a involucrar directamente en América y hablar un poco de lo que era el comercio en esta región del continente. Listo, muchachos. Eso por ese lado. No sé si vean la diapositiva acá. Esperan un momentico. Listo, ahora sí. Entonces, comercio de América en el siglo XIX. ¿Por qué nos vamos a centrar muchísimo en el siglo XIX? Porque ya vamos, digamos, estamos regresando un poco, bueno, haciendo un recorrido histórico hasta llegar a lo que es el siglo XX, que digamos es un tema que vamos a ver más adelante. Pero en el siglo XIX, digamos, América sufre, pues, digamos, o su comercio está muy relacionado con varios hechos que fueron muy lamentables para la historia de este continente. Hechos como cuáles, América se caracterizaba por ser un continente donde se comercializaba además del azúcar, el banano, el cacao, el caucho. Entonces vamos a hablar de cómo era ese comercio del caucho en el siglo XIX. Hay una película muy buena que se llama El abrazo de la serpiente y hay otra serie de películas que nos muestran cómo era el comercio, la extracción de caucho en la región del Amazonas, en la región del Putumayo. Y todo lo que hubo detrás de ese comercio del caucho, toda la violencia que hubo, porque fueron muchos los colonos que llegaron digamos, a esa región del sur del país y extraían, con el afán de extraer el caucho, digamos, del árbol de caucho, pues acabaron con muchísimas poblaciones indígenas. Entonces, digamos, ver un poco cómo esa economía causó desplazamiento, causó muerte a los indígenas allí. También es importante hablar acá de una novela escrita de La Vorágine que nos muestra precisamente cómo digamos, fue ese flagelo del tema del caucho en América. ¿Me permiten un momentico?
Eso en cuanto a el tema del comercio del caucho en el siglo XIX, qué pena con ustedes que les estoy ayudando a algunos de sus compañeros que están queriendo entrar a la clase y no pueden. Vamos a irnos un poco, devolvernos un poco en el tiempo, a hablar de lo que fueron, digamos, el movimiento de los comuneros en 1781. ¿Por qué hablar del movimiento de los comuneros? Porque es que ya vamos a, al hablar del siglo XIX, hablamos de todo lo que fue la independencia de Colombia y de las, digamos, de las colonias de América, y entre esa, digamos, como preludio de esa independencia de 1810 y 1819, se encuentra el movimiento de los comuneros. Entonces vamos a destinar una clase a hablar de qué fue el movimiento de los comuneros y de cómo esto propició de cierta manera la independencia de Colombia. Vamos a hablar igualmente en la siguiente clase, el tema general del fin de año de octavo siempre es el tema de las independencias. El año pasado, por haber sido el bicentenario de la batalla de Boyacá, nos centramos muchísimo en ese tema. Y este año, pues, lo vamos a abordar desde otra perspectiva, más haciendo un recuento de cómo se dio ese proceso de independencia, desde el grito de independencia hasta la batalla de Boyacá en 1819. Acá dice, me dice Miguel Ángel, eso no fue cuando se rebelaron contra los españoles. Sí, exactamente. El grito de independencia es quizás el primer evento de, digamos, la primera manifestación de independencia que hacen los criollos. Recordemos que los criollos son los hijos de los españoles nacidos digamos, en América y que de cierta manera reclaman eh, libertad o independencia del dominio español. Bueno, nuestro país está bajo el dominio del imperio español en su momento, de los reyes de España, y lo que hacen los criollos es buscar la independencia y dan ese primer grito el 20 de julio de 1810 en Bogotá, en el centro de Bogotá, y vamos a hablar un poco cómo se da ese grito, aunque fue una acción no tan violenta o sin violencia como la que se dio más adelante en 1819, es importante mencionar en qué consistió, cómo se dio y cuáles fueron sus consecuencias. Y finalmente vamos a hablar de la batalla de Boyacá y lo que significó ese enfrentamiento del 7 de agosto de 1819 para nuestra reciente historia colombiana. Entonces acá vamos a ver qué pasa entre 1810 cuando se da el grito de independencia hasta 1819 cuando se da la batalla de Boyacá. ¿Y por qué se le considera la batalla de Boyacá como el golpe final que le dan los criollos a los españoles y esa ya por la vía armada en un sitio que para nosotros es muy familiar porque está en nuestro departamento, que es el conocido Puente de Boyacá? Vamos a hablar un poco de cómo se dio esa ruta libertadora, cómo llegan Bolívar, Santander y los demás allí a este sitio denominado como la Batalla de Boyacá y se enfrentan pues con los españoles y terminan liberando a Colombia. Y finalmente, digamos ya para finalizar este año escolar, vamos a hablar de lo que fue la Patria Ova. ¿Qué fue la Patria Ova? Pues fue ese periodo posterior a la independencia de perdón, a la independencia de Colombia, donde los criollos que acaban de tener la independencia se ven un poco confundidos de qué hacer con la reciente nación liberada, territorio ya independiente, y comienzan a plantearse qué modelo de gobierno hay que usar, si tenemos que ser centralistas o tenemos que ser federalistas, y a raíz de esto se provoca incluso enfrentamientos entre federalistas y centralistas, que es, digamos, a este periodo se le conoce como la Patria Ova, porque precisamente no, pues, o sea, como que mataron el tigre y eh, les dio miedo digamos, con el cuero y ya no les quedó, por así decirlo, un poco grande controlar este nuevo territorio y colocarle un gobierno a ese territorio. Entonces vamos a ver en qué consistió esa Patria Ova para los habitantes de Colombia y para nuestra historia reciente. Y si nos ponemos a analizar desde la Patria Ova hasta nuestros días, hemos estado enfrentándonos entre colombianos. ¿Listo? ¿Me permiten un segundito? Listo, muchachos. Entonces, después de haber
ya hecho ese recorrido por lo que vamos a ver de aquí a final de año, vamos entonces a comenzar a hablar del tema del día de hoy, que es el tema de racismo y esclavitud. ¿Qué es el racismo y qué es la esclavitud y qué diferencias hay entre los dos? Vamos a hacer un pequeño ejercicio con ustedes. Eh, Antes de esto, voy a mostrarles acá algunas imágenes y ustedes me van a decir si la imagen que les aparece para ustedes es una imagen racista. Si lo es o no lo es, me pueden escribir en el chat o me pueden abrir el micrófono. Entonces ya les va a aparecer una imagen. Tenemos un segundito, es que está un poco lento el internet. Ahí ya está la imagen. Para ustedes, ¿esta imagen es racista o no es racista? Pueden escribir en el chat o pueden abrir el micrófono. No, no, señor, no me parece racista. ¿No le parece racista? No, listo. No, señor. Voy a decirles por qué se considera esta imagen racista. Esta imagen hace parte de una pieza publicitaria de una marca de ropa, donde si ustedes se fijan en la chaqueta del niño, dice Coolest Monkey. ¿Saben ustedes qué es monkey en inglés? Como simio, como algo así. Y esa imagen que ustedes veían anteriormente en la pieza publicitaria aparece al lado de un niño blanco que tiene en su pecho pues una, digamos, una chaqueta o un saco similar a la del niño morenito, pero en cambio pues de decir monkey pues trae un tigre. Esta, digamos, esta pieza publicitaria fue bastante denunciada en su momento porque se le consideraba racista. Decíamos que saber relacionar al niño morenito eh, con el, digamos, con un simio, con un mico, pues era algo muy racista, mientras que al niño blanco sí lo relacionaban con un tigre. Listo, ahora vamos a ver esta siguiente imagen y ustedes me van a decir si es racista o no es racista. Vamos aquí aparezca. Ahí, ¿qué dicen ustedes? ¿Es una imagen racista o no? Sí, sí, señor, es una imagen racista. ¿Por qué creen ustedes que es una imagen racista? Porque las cuatro señoras son morenitas y la que es blanquita va en un caballo como demostrando la esclavitud. Sí, exacto, muy bien. El que me habla es Joan Leguizamo. Johan, sí, ya le reconocí la voz. Muy bien, Johan. Sí, Esta señor. imagen que ustedes ven ahí hace parte de una campaña publicitaria en México, de una agencia de turismo, y muestra precisamente a una mujer, pues blanca, aunque no es tan blanca del todo, subida a un caballo y al lado, pues en la parte baja, unas mujeres indígenas de origen allí mexicano, prácticamente llevándola a ella o estando ahí como por debajo de ellas. También se le consideró como una pieza racista y si se dan cuenta, a diferencia del anterior, el racismo acá no está relacionado con la población negra, sino con la población indígena. Entonces también podemos o también encontramos en nuestra sociedad manifestaciones racistas con población, en este caso población indígena. Y aunque no lo creemos, digamos, suele estar muy presente en nuestra sociedad estos temas de racismo y no, nosotros lo vemos en publicidad y demás, pero por lo general no nos damos cuenta de esto. Y finalmente, para ustedes, esta marca, que creo que todos ustedes la han visto, ¿la consideran racista o no? Sí, señor. Exacto. ¿Cómo se le llamaba a la señora que aparecía en estos comerciales? Además tenía un nombre muy particular. Tenía la famosa Blanquita. Blanquita, no sé, creo que ustedes no alcanzaron a ver bien los comerciales que habían ya hace algunos años de este producto y salía la mujer morenita de nombre Blanquita y siempre siempre tomando, digamos, o representando a una empleada del servicio. Entonces, este producto hace poco, hace algunos meses, fue denunciado precisamente en Colombia porque se le consideró que esa imagen que ellos manejaban era muy racista al siempre relacionar la empleada del servicio con la mujer morena, en este caso a Blanquita, e incluso por denominarle a la mujer con el nombre de Blanquita. Entonces, todo esto son muestras de cómo nuestra sociedad está llena de elementos, de piezas gráficas un tanto racistas y que nosotros muchas veces no nos percatamos de ellos, pero sin embargo todo eso va creando
cierto, digamos, cierto malestar en las personas de esas características, pero también en una sociedad que pues pide ante todo la igualdad. Acá vemos algunas imágenes de lo que eran avisos de finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, avisos de periódico, cuando todavía era aprobada la esclavitud en América. Por ejemplo, este aviso dice venta de esclavos, hagan de cuenta ustedes un clasificado de un periódico. Se vende una negra, se vende recién parida, con abundante leche, excelente lavandera y planchadora, con principios de cocina, joven, sana y sin tachas, y muy humilde. Darán razón en la calle Reilly, número 16, el portero 630. Otro aviso que dice, se vende una negra, se vende por no necesitarla su dueño, de nación Conga, como de 20 años, con su cría de 11 meses, sana y sin tachas, muy fiel y humilde, no ha conocido más amo que el actual. Es regular lavandera, planchadora y cocinera. En la calle Baratillo, casa número 4, informarán. Entonces, si ustedes se dan cuenta, prácticamente eran, el comercio de los esclavos era como el que vende un producto cualquiera, como el que vende incluso un animal. Y ahorita vamos a hablar de ese tema, pero durante esta época los esclavos no eran considerados como seres humanos, muchos de ellos eran considerados como animales, como seres que no tenían alma, y los avisos publicitarios que les estoy mostrando dan cuenta de eso, o sea, si ustedes se dan cuenta lo muestran como el que vende una vaquita o como el que vende otro tipo de animales que todavía se comercializan en nuestra sociedad. Acá vemos otros avisos. Se vende una morena criando buena cocinera, planchadora, costurera, muy ágil, para todo servicio en la cantidad de 350 pesos. Su ama la vende por necesitar el dinero. Ocurre hacia la calle San Felipe, casa de Juan María Pérez, al lado del comisario Piquimán. Segundo aviso, se vende un negro de 26 años apto para todo servicio en la cantidad de 300 pesos. Ocurre hacia la casa número 5, calle San Sebastián. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá hay otra final que dice, se vende una morena llamada Mariana en la cantidad de 400 pesos y es lo que costó, sabe lavar, planchar y cocinar. La persona que se interesa en su compra ocurre a la casa de don Felipe La Cueva, dice acá. Entonces, si se dan cuenta, es como en su momento era como el que se comercializaba cualquier tipo de elemento, de cualquier objeto, cualquier animal, y así eran considerados los esclavos en su momento, y quizás han sido de las poblaciones que más han sufrido en la historia de la humanidad por este tema de la esclavitud. ¿Cómo es el racismo en nuestros días? Efectivamente, todavía hay muestras de racismo. Quizás la más evidente es, o la, digamos, la más evidente se hace por, digamos, a raíz de esto que ustedes ven en pantalla, que fue el asesinato de George Floyd en Estados Unidos, que causó una serie de movimientos sociales en contra del racismo y que se manifestaron en esto, lo que ya hemos hablado hace algunas clases, en el famoso movimiento de Black Lives Matter, que significa algo así como las vidas negras también valen, y pues que dan cuenta de que a pesar de que la esclavitud se abolió ya hace más de 100 años, incluso ya vamos en algunos países hace 200 años se abolió la esclavitud. Como sociedad seguimos teniendo muestras de esto. Acá hay pues la imagen del policía que finalmente asesina a George Floyd y que casualmente el policía, pues no sabemos, bueno, o sea, logró reunir el dinero para pagar la fianza y actualmente está en libertad. Pero es el simple hecho, por ejemplo, en Estados Unidos la situación del racismo ha llegado a un extremo de que por el simple hecho de ser negro, ser moreno, ya es objeto de sospecha, digamos, para los policías siempre es a los negros a los que ellos van y requisan, a los que andan persiguiendo, cuando, digamos, la delincuencia y demás, pues no tiene nada que ver con el color de piel de las personas. Listo, muchachos. Entonces vamos a hablar un poco de esa historia de la esclavitud, de lo que es actualmente hoy en día el racismo, pero ya nos vamos a centrar ahorita en el tema de la esclavitud. Lo que les decía anteriormente, nosotros siempre relacionamos el tema de la esclavitud con las poblaciones negras y con lo que vivió esas poblaciones negras o esa población traída de África a nuestro continente, pero sin embargo la esclavitud es algo muchísimo más antiguo. La esclavitud no simplemente es los negros que llegaron en barcos acá a esta parte del continente, sino que data incluso de la antigüedad.
y en la antigüedad, en lo que era el antiguo Egipto, la antigua Grecia, Mesopotamia, pues los esclavos no necesariamente eran de piel morena, de hecho muchos de esos esclavos eran prisioneros de guerra que capturaba al enemigo y que los sometía a trabajos forzados de por vida y los convertía en esclavos, y los esclavos también eran del color de piel blanca, digamos, la diferencia era que no pertenecían de pronto a una clase social alta, sino que habían cometido algún crimen, algunos eran prisioneros, otros, digamos, por el hecho de ser del ejército enemigo, pues eran capturados. Entonces decimos que la esclavitud es algo tan antiguo como lo son nuestras civilizaciones y que no es algo reciente que pase, digamos, en el contexto de América. Entonces decimos que la esclavitud proviene específicamente del antiguo Egipto, del Imperio Romano, de la Grecia antigua, de Mesopotamia. Allí también había muchísimos esclavos digamos, toda esta arquitectura que se ve, todas estas pirámides, mucha de esa arquitectura que ya con el tiempo y con otras guerras ha desaparecido, pero toda esa arquitectura era construida a base o era construida por esclavos, en su momento eran sometidos digamos, por los ejércitos o por las culturas o los grupos sociales de esta época. Eh, las principales, por así decirlo, culturas en las que aparece el tema de la esclavitud son el antiguo Egipto, que ya les va a aparecer aquí en pantalla, que el antiguo Egipto digamos, o se le considera el grupo poblacional que habita cierta parte del continente africano del norte de África entre el año 3000 antes de Cristo y el año 332 antes de Cristo. Posterior a ello viene la antigua Grecia, que va desde el 332 antes de Cristo al 30 antes de Cristo. Finalmente el Imperio Romano, que va del 30 antes de Cristo al siglo V. Esto es lo que se considera la Edad Antigua y es allí, digamos, donde hay los principales rasgos digamos, de esa práctica de la esclavitud en los seres humanos. Acá vamos a ver ahorita un mapita donde a ustedes les van a aparecer los sitios donde se desarrollaban esas culturas y una frase muy particular que nosotros siempre creemos que estos grandes filósofos, estos grandes pensadores de la historia, pues no tuvieron mucho que ver con el tema de la esclavitud o que se opusieron, pero incluso acá tenemos una frase de Aristóteles que dice: la esclavitud es la garantía indispensable para que los hombres libres pudieran dedicar su tiempo a la política y buen gobierno de la ciudad. Entonces, para muchas sociedades como la antigua Grecia, la esclavitud era algo necesario. ¿Por qué? Porque, digamos, sin ánimo de justificar eso, habían ciertas personas que tenían que destinar su vida a pensar, digamos, a pensar, a hacer política, y habían otras personas que tenían que servirle a esos políticos, o a esas personas que supuestamente su misión era nada más pensar. Y es una concepción errónea, sin embargo ellos la justificaban como algo muy necesario, o sea, los esclavos eran necesarios para que la sociedad funcionara, y así lo vivieron en casi toda esa época. Más adelante, ya después del siglo XV, con la llegada de los españoles a América, pues se da todo lo que es la esclavitud en esta parte del continente. Entonces la esclavitud que va desde el siglo XV, 1492, precisamente ayer se cumplían un año más de esa llegada de los españoles a América, hasta el siglo XVIII que se dan las independencias en América. Este periodo un poco triste de nuestro continente o nuestra historia como continente, pues marcó todo lo que fue el desarrollo social de estos siglos. Acá en pantalla ya les va a aparecer un mapita. Vamos a esperar si aparece. Listo, este mapita. Este mapita pues muestra cómo era el comercio triangular entre el siglo XV y el siglo XVIII, y qué era lo que se comercializaba entre tanto el continente americano como el continente europeo o el continente africano, o cómo llegaban los esclavos a esta parte del continente. Entonces, de acá de América, pues salían productos como el algodón, el tabaco, la caña de azúcar, y estos productos iban a Europa. ¿De Europa qué salían? De Europa salían los barcos hacia África, donde compraban los esclavos, y estos esclavos eran traídos en barcos a América.
voy a mostrarles un video corto de cómo era ese comercio de esclavos en esa época. bendice, Dios te bendice. Dios os perdona y os ama a todos. Ala, que Dios os perdona. Por favor, mi princesita, deja.
Bueno, ahí ustedes ven, digamos, se veía un poco entrecortado, pero si se dan cuenta, o bueno, esta es una representación de lo que era la esclavitud en su momento y cómo estas personas eran primero raptadas a la fuerza en sus lugares de origen en el continente africano, eran transportadas en barcos desde África a América, transporte que duraba incluso meses. Muchos de ellos, por las mismas enfermedades o por el maltrato al que eran sometidos, morían en esos barcos y eran arrojados al mar. Ahí en el video también mostraban, digamos, la situación de una mujer que daba a luz durante su travesía en el barco y que prefiere lanzarse del barco antes de, digamos, pues de vivir todo lo que iban a vivir en esta parte del continente. Más adelante en el video muestran cuando ellos llegan acá al continente, primero pues los bañan, los venden a, digamos, a los colonizadores, a los europeos que se encuentran acá, los dueños de estas tierras, o a los que se han apropiado de estas tierras, los venden para ser sometidos toda su vida a trabajos forzados. Entonces, ¿cómo es esa esclavitud en América? Pues primero, de una forma, se da de una forma muy cruel, desde el mismo hecho de que son raptados hasta la forma en que son tratados acá en este continente. Como ustedes veían ahí, como lo dice Miguel Ángel en uno de los comentarios, pues consideraban más que considerar los pecadores, la iglesia era tal vez cómplice de todas las atrocidades que pasaban con los esclavos. Ellos eran considerados como seres sin alma, como no seres humanos, incluso como animales. Entonces, por eso los golpeaban tanto. Para ellos o para los blancos, los esclavos no eran unos humanos como lo eran los demás, sino que simplemente eran unos animales de trabajo, unos seres que no tenían alma, y eso era respaldado muchísimas veces por la iglesia, quien toleraba o aceptaba esta serie de maltratos por el simple hecho de no considerarlos como seres con almas o seres, digamos, libres de pecado. ¿Cómo se da este primer avance hacia la abolición de la esclavitud? Bueno, antes de eso hablarles que los primeros esclavos en América no fueron precisamente los negros. Cuando llegan los españoles a América, los primeros que toman de esclavos son a los indígenas. Los indígenas son los primeros esclavos del continente. Sin embargo, digamos, vienen ciertos personajes, en este caso sí tiene mucho que ver la iglesia, a defender pues ciertos derechos de los indígenas. Entonces se prohíbe que los indígenas se conviertan en esclavos y es allí donde tienen que empezar a comercializar esclavos desde África. O sea, los indígenas en su momento fueron esclavos, pero digamos uno de los personajes que los defendió tanto fue Fray Bartolomé de las Casas, quien gracias a él pues logran de cierta manera acabar con la esclavitud de los indígenas y darle paso a la esclavitud de los negros. Pero esa liberación de los esclavos comienza en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, esa famosa Revolución Francesa de la que hablamos en el primer periodo. Es con ella donde viene esa primera declaración y donde empiezan a darle a los esclavos cierto reconocimiento como seres humanos. Aunque esta declaración pues tiene su contexto particular de Francia, de la Revolución Francesa, sí es como tal el principal hecho histórico que marcaría pues lo que sería más adelante la liberación de los esclavos en nuestro continente. En el caso de Colombia, ¿cómo se acaba esa esclavitud? Bueno, la esclavitud estuvo concentrada principalmente en las zonas costeras o muy cerca de las zonas costeras, por ejemplo en el Valle, donde habían grandes plantaciones de caña de azúcar, había muchísimos esclavos, por eso toda esta región del Valle y del Chocó, hay digamos muchísima población afrodescendiente precisamente al que allí se concentraron esos, digamos, esa cantidad mayor de esclavos traídos desde África. Y pues muchos de los ciudadanos colombianos que habitan estos lugares pues tienen sus, digamos, sus orígenes antepasados en los ciudadanos, en los esclavos africanos. Lo mismo en la parte de la costa norte del país, donde también llegaban muchísimos esclavos. Pero es en 1810 cuando se da pues, la independencia de Colombia, de lo que vamos a hablar más adelante, donde se dan esos primeros intentos por abolir la esclavitud. En 1819 más adelante Bolívar pues prohíbe la esclavitud, sin embargo, a pesar de que la prohíben, se sigue practicando la esclavitud. En 1821 nuevamente en el Congreso de Cúcuta se da una declaración en contra de la esclavitud y se prohíbe nuevamente la esclavitud. Pero en 1823 cuando definitivamente se prohíbe el comercio de los esclavos. Una cosa era el comercio
o sea que no se podían comercializar, sin embargo, todavía habían muchísimas familias con esclavos. Y es hasta 1852 cuando se da la libertad absoluta de todos los esclavos. O sea, en 1823 se dejan de comercializar, ya no se pueden vender, digamos, comercializar personas bajo la figura de la esclavitud, pero es en 1852 cuando todos así estén bajo la posesión de otra persona, quedan en libertad. Entonces, si se dan cuenta, fueron más de 3 siglos, sí, más de 3 siglos, o bueno, casi 3 siglos de esclavitud en esta parte del continente. Y si nos damos cuenta, no ha pasado mucho tiempo desde que se abolió la esclavitud, en el caso específico de Colombia. Estos primeros intentos de liberar la esclavitud primero comenzaron con algunas leyes en que se liberaban, por ejemplo, a los hijos. O sea, los hijos de los esclavos ya nacían siendo libres, sin embargo, sus papás seguían siendo esclavos. Y poco a poco fue que se tuvo, digamos, se fue dando ciertos derechos a los esclavos hasta lograr la libertad absoluta en 1852. En otras partes de América, el primer registro, digamos, o el primer país donde se acaba con la esclavitud es en Haití en 1803, que es, digamos, es además del primer país donde se acaba con la esclavitud, es el país donde los esclavos logran la independencia de su país. Haití es una región que se caracteriza por una gran cantidad de personas afrodescendientes traídas del continente africano. En su momento era una colonia francesa y son allí los esclavos los que se toman el poder y logran la independencia de Haití. Ese es un dato curioso, ¿no? Entonces, en Haití, los esclavos son los que logran esa independencia. En México, en 1810, se acaba con la esclavitud. En el caso de Chile, en 1811, en las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que actualmente es Argentina y Uruguay, en 1813. En Cuba y Brasil, que son los últimos países donde se acaba con la esclavitud, se da en 1888. 30 y un poco más de 30 años después de que se acaba con la esclavitud en Colombia. Brasil también fue uno de los países que tuvo, Brasil y Cuba, que tuvo una gran cantidad de esclavos. Cuba, digamos, por su comercio principalmente del azúcar y de la caña de azúcar, y Brasil, pues era una colonia portuguesa donde, pues, además de, digamos, se cultivaban y se producían y se comercializaban muchísimos productos con el continente europeo y por eso era tan difícil pues acabar con la esclavitud allí. En el caso de Estados Unidos, también lo habíamos visto en las clases anteriores, la esclavitud se acaba con la guerra de secesión, esa famosa guerra que ganó Abraham Lincoln en 1861 y 1865 y que le da la libertad a los esclavos. También se encuentran a mediados del siglo XIX, igual que la mayoría de países de América. Más adelante, ya en el siglo XIX, un tema que hemos hablado en la clase anterior es la época del imperialismo, de cuando digamos, los europeos llegan a África, pues es como una nueva forma de esclavitud, donde ya no comercializan a los esclavos, o sea, ya no los traen desde África a América, sino que se encargan de esclavizarlos en su propio territorio. Entonces llegaban los europeos, llegaron los franceses, los británicos, y sometían a las poblaciones de allí de África a trabajos forzados, a que les sirvieran a los británicos, a los franceses, y esto, digamos, solamente lograrían su liberación con la independencia de cada uno de estos países. Entonces, en términos generales, pues actualmente África quizás carga con ese pasado histórico un poco cruel y violento de su población, que tuvo que ser en gran parte desterrada de su territorio y traída a América para que, digamos, fuera sometida a esclavitud. Pues ya hoy actualmente África pues es un territorio libre, su población pues goza de ciertas libertades, pero pues no dejan de ser objeto de discriminación en una sociedad donde las personas de color o los indígenas siguen siendo discriminados. Entonces de eso les quería hablar el día de hoy, ya para finalizar, no sé si alguien tenga alguna pregunta, o si no voy con mis preguntas. Primera pregunta, vamos a esperar a ver si aparecen acá, si alguien tiene alguna pregunta me la puede escribir en el chat. Primera pregunta, ¿quiénes fueron los primeros esclavos en América? A, los africanos, B, los indígenas, C, los europeos, D, los asiáticos. Los indígenas. Muy bien, Johan, muy bien, Miguel Ángel, Julián, Luis y Andrés. Los primeros esclavos del continente fueron los indígenas. Recién llegaron los europeos, los sometieron a trabajos forzados, sino que, digamos, en este caso sí, gracias a la iglesia y a algunas personas, logró protegerse a los indígenas y ya después de que se prohíbe
la esclavitud de los indígenas es que llegan los esclavos desde África. Muy bien en esta respuesta, la respuesta correcta era la B. Vamos entonces con la siguiente pregunta, ya les va a aparecer por acá en pantalla. ¿Cómo se consideraban a los esclavos en el siglo XIX? A, como seres humanos, B, extranjeros, C, propietarios de su territorio, D, seres sin alma o animales. De seres sin almas animales. Exactamente. Efectivamente, los esclavos en el siglo, no solo XIX, sino también en los siglos anteriores, acá creo que hay un error ahí de digitación, en los siglos anteriores, principalmente en la época de la colonización y de la colonia, eran considerados seres sin alma, y esto es respaldado muchísimas veces por la misma Iglesia Católica, que no los consideraba como seres humanos, sino al contrario, como le dijo Miguel, como seres pecadores y como seres prácticamente como animales, y los trataban como tal, por eso los comercializaban, por eso los maltrataban y los humillaban de esa manera. Entonces, muy bien a los que respondieron allí, la D, seres sin alma. Siguiente pregunta. ¿Quiénes logran la independencia de Haití? A, los europeos, B, los dominicanos, C, los esclavos, D, los asiáticos. Muy bien, a los que respondieron acá la C, los esclavos. Recordemos que Haití es quizás el único país de América que logra su independencia gracias a los esclavos que habitaban este territorio. Y ahí, digamos, alrededor de esa independencia de Haití hay muchas historias. Acá la respuesta correcta, como usted lo dice en el enlace, porque se dice, digamos, que Haití tiene una maldición. En su momento, supuestamente los esclavos que hicieron algunos tratos, algunos pactos con, digamos, con chamanes y demás para lograr la independencia de Francia. Además de eso, tuvieron que pagar una multa bastante grande a Francia para que Francia los dejara independizarse, y eso ha significado que Haití en la actualidad sea el país más pobre de América Latina, uno de los países más pobres de América Latina, el país donde hay más enfermedades, donde hace algunos años, recientemente hubo un terremoto. Entonces todo ese conjunto de cosas hacen que Haití pues tenga una situación muy lamentable, y que muchos de ellos adjudiquen a esos pactos que en su momento hicieron los esclavos con algunos chamanes para lograr la independencia. Y la pregunta final, ¿qué buscan los europeos en América con la esclavitud? A, mano de obra barata, B, conquistar África, C, ganar guerras con la ayuda de los esclavos, D, recuperar el control de las islas de América Occidental. Listo, acá creo que es muy evidente, efectivamente, ¿qué buscaban los europeos en América con la esclavitud? Básicamente tener mano de obra barata. Toda la riqueza que había en este continente, las capacidades de cultivos, de producir y demás, pues hacía que se necesitara muchísima mano de obra, y que mano de obra que los europeos no estaban dispuestos a asumir con sus propias capacidades físicas, y para eso pues tuvieron que ir hasta África a traer toda esta población. Se cree que, o sea, los esclavos que llegaron a América se contaban por millones. O sea, digamos, era casi un país completo, obviamente regados por todo el continente, pero fueron millones de personas, de seres humanos que fueron traídos a este continente. Listo, muchachos, entonces no sé si alguien tenga alguna pregunta. No, señor. Bueno, entonces me alegra tenerlos por acá de vuelta, y espero hayan aprendido algo nuevo hoy, y ya la siguiente clase pues vamos a avanzar con la próxima temática. Entonces les deseo una feliz tarde, espero descansen y nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego, muchachos. Señor, gracias. Saludos, profesor.